procesión, cada día como hasta hoy. Y los hijos de tus hijos vean la paz de Israel. Los hijos de tus hijos puedan ver la paz de Israel. Y los hijos de tus hijos vean la paz de Israel. Los hijos de tus hijos puedan ver la paz de Israel. Shalom a todos los hermanos del Ministerio Virtual Internacional, la unidad de las dos varas. A esta hora saludamos, le damos una cordial bienvenida a todos los que nos están siguiendo por medio de este canal de YouTube TV. Desde el mismo lugar, control, donde se hace precisamente esta labor, los programas, se graban las predicaciones. Entonces utilizamos los equipos para salir en vivo. Desde aquí estamos listos ya para transmitir el programa de hoy, Busca la Verdad, donde le tenemos una sorpresa. Por primera vez presentamos en este programa a nuestra hermana Mariela Pérez Rosa, miembro del Ministerio Virtual Internacional, Unidad de las Dos Varas. Ella lo dirige desde Perú, de la ciudad de Lima. Y para presentar el programa, pues tenemos aquí a nuestro hermano Marcelo Espinosa, quien es pues una de las personas que también dirige este programa en Busca de la Verdad. Shabbat Shalom a la comunidad israelita mesiánica. Para nosotros es un honor presentar esta serie de programas donde muchos hermanos de Latinoamérica se están uniendo. Estamos haciendo este grupo, esta fuerza que nuestro amado Padre Yahweh, y asumiendo esta responsabilidad que Él mismo nos ha puesto en las manos. En esta vez, nuestra hermana Mariela Pérez Rosas, desde la ciudad de Lima, en Perú, nos va a manifestar una enseñanza que es muy puntual con respecto a el significado verdadero de la apostasía. Ella también proviene del cristianismo, como muchos hemos despertado desde ese lugar a esta senda verdadera de la Torá. Los mandamientos no están abolidos, y vamos a ver por la enseñanza de nuestra hermana Mariela qué es la apostasía. Tome su Biblia, estemos atentos, y para nosotros también es una bendición contar con todas las enseñanzas de nuestros hermanos latinoamericanos, los morés de la comunidad israelita mesiánica, que se están adhiriendo a la página web, al sitio web del Ministerio, la Unidad de las Dos Varas, el cual está presidido por nuestro hermano César Garavito desde la ciudad de Guatemala. Sin más, le doy el cambio a Marcelo para que él les explique más o menos cuáles estas enseñanzas de compartir este conocimiento con nuestros hermanos latinoamericanos. Sí, como dice Marcelo, el objetivo, los motivos o la ruta trazada que tiene el Ministerio Virtual Internacional. Es internacional porque ya estamos llegando a alrededor de 35 países, y son muchos los hermanos que se están adheriendo a este movimiento, donde queremos difundir, donde queremos proclamar la verdad de Yahweh, donde queremos acosar, como decía el término Marcelo, acosar con el nombre de Yahweh, aquellos que aún no lo conocen, aquellos que están dormidos, pero que pertenecen a la oveja perdida de la casa de Israel. Y para ese propósito nos hemos reunido de diferentes países, desde diferentes plataformas, muchos hermanos que estamos llevando la enseñanza, que estamos mostrando ese conocimiento que está en las mismas escrituras. El conocimiento que Yahweh nos ha permitido que nosotros veamos su realidad, su verdad, y que la transmitamos a aquellos hermanos que aún no la conocen. Para que sus escamas caigan de los ojos, Marcelo. Así es. Entonces, lo que pasó a Saúl camino de Damasco.
Eso nos pasó a nosotros y es una experiencia que usted, que es la ovejita perdida de la casa de Israel, también la viva, la experimente en su propio ser. Por eso los invito a que nos sigan. Vamos a darle paso a la hermana Mariela Pérez Rosa desde Lima, Perú, con la enseñanza La Apostasía. Que Yahweh los bendiga y los dejo en compañía de la hermana Mariela Pérez Rosa. Amén. Redención enviaste a tu pueblo. Shalom, amados hermanos. Qué bendición estar de nuevamente juntos. El día de hoy se trata de la apostasía. Y eso lo encontramos en el libro de Tesalonicenses. Vamos a empezar leyendo la escritura. El capítulo 2 de Tesalonicenses. Vamos a leer el verso 2 y del verso 1 a 12. Este pasaje es muy controversial y se ha hecho muchas teologías acerca de este pasaje. Pero como siempre yo digo, hay que ir a ver la verdad, lo que dice la palabra. Así que vamos a empezar leyendo, la palabra del Señor dice. Como le dije, vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 a 12. Y la palabra del Señor dice: pero con respecto a la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra. Mira lo que está diciendo, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía, y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios proclamando que Él mismo es Dios. ¿No os recordáis que estando todavía con vosotros yo decía estas cosas? Y ahora sabéis que lo detiene a fin de que sea revelado en el tiempo suyo, porque ya está actuando el misterio de iniquidad. Solo al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño. Esta es la clave, hermanos. Y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Escuchen esas palabras: iniquidad, verdad. Esas son palabras claves. Por eso Dios les envía una fuerza de extravío para que crean en la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, este pasaje tiene muchas cosas. Yo solamente me voy a limitar a explicar y enseñar el trasfondo de la palabra apostasía y el hombre de pecado. Pero hay algo que quiero decirles y algo que quiero que recapaciten. Número 1, cuando acá la palabra dice el hombre de pecado que se sienta en el templo, en el santuario de Dios, haciéndose pasar por Dios, quiero que sepan que esta palabra para santuario no necesariamente se trata del santuario de Jerusalén. Es un templo, y puede ser el templo de Diana, es un templo común y corriente que puede ser cualquier templo, así que no necesariamente se trata del templo de Jerusalén. Y punto número 2, acuérdense una cosa: en el primer siglo los apóstoles mismos y el mismo Pablo, eso creo que todos los estudiosos lo saben, ellos mismos esperaban la venida del Señor, que era inminente. Yo creo que a ellos no les pasó por la cabeza que el Señor se iba a demorar 2000 años en su regreso. Pero bueno, son cosas que quiero que tengan en mente para poder analizar este pasaje. Pero como le dije, nos vamos a concentrar en dos palabras. La palabra principal, la palabra apostasía. La palabra apostasía es la concordancia Strong griega 646.
Pero como siempre yo digo, ¿cómo podemos saber el significado de la palabra si es que no vamos a otro pasaje donde está presentada esta palabra? Eso así como se estudia las escrituras, para poder saber el verdadero significado de la palabra. Así que vamos a ver, esta palabra solamente se presenta en este caso en Tesalonicenses, y la vamos a encontrar en otro pasaje de la escritura. Es en el libro de Hechos, el capítulo verso 21 y 21. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 21, el verso 20 también. Porque vamos a leer Hechos 21, el verso 20 y 21. Dice: y ellos al oírlo glorificaron a Dios. Luego le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos que han creído, pero todos son celosos observantes de la ley, de la Torá del Eterno. Y miren lo que dice el verso 21. Y les han informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostar de Moisés, diciéndoles que no circunciden los hijos ni practiquen las costumbres. Así que la palabra apostasía, estamos viendo claramente acá que se está mencionando apostar de Moisés. La apostasía tiene que ver con la ley de Moisés. Y para poder entender más claro, vamos a ir a la raíz de esta palabra. La raíz de la palabra apostasía es la palabra apostación, en la concordancia Strong 647. Entonces ahora vamos a ir a unos pasajes donde está esta palabra para que ustedes entiendan qué significa la apostasía y de qué se trata. Así que vamos a ir a Mateo 5:31, al Evangelio de Matillahu, el capítulo 5, vamos a leer el verso 31. Es el mismo, nuestro mismo Mesías Yeshua está diciendo, dice: fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Divorcio, esa es la palabra apostación. Divorcio, divorciarse. Vamos a leer otro pasaje, 19:7, Matillahu 19:7. Está nuevamente la palabra, 19:7. Le dicen: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar? Divorcio, esa es la palabra apostasía es divorciarse. ¿Y qué significa divorciarse? Por supuesto nosotros entendemos lo que es un divorcio. Rompes con esa persona, legalmente rompes con esa persona. Pues esta es la palabra apostasía. Y hemos visto que en el capítulo de Hechos 21, ¿qué es lo que decía? Que apostasía, ¿contra quién? Contra la ley de Moisés. O sea que es contra la Torá, es el divorcio de la Torá. Ahora, para poder entender esto, vamos a ir a la palabra hebrea, porque tenemos una palabra hebrea para divorcio, y es la palabra keritut, es el Strong 3748. Y vamos a ir a algunos pasajes que hablan del divorcio del Señor con su pueblo. Vamos a ir al profeta Yeshayahu, Isaías 50, el verso 1. Isaías 50, el verso 1. La palabra del Señor dice: así dice Yahweh, ¿dónde está la carta de divorcio con que repudié vuestra madre? ¿O a cuál de mis acreedores os he vendido? He aquí, por vuestras iniquidades fuisteis vendidos, por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Se trata de Israel. El Señor le dio carta de divorcio, se divorció de Israel. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De sus iniquidades. Eso es lo que tienen que entender. Y ahora vamos a explicar que también qué significa iniquidades. Entonces, ese fue el motivo por el que el Señor le dio carta de divorcio a Israel. Vamos a leer otro pasaje. Jeremías 3:8. Jeremías 3, el verso 8. Y la palabra dice: vio que yo había despedido al apóstata de Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio. Y aún así no tuvo temor Judá, su pérfida hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Hay algo que van a ver ahora claramente, que vamos a poder entenderlo, que de repente muchos de ustedes no tenían conocimiento de esto. Vamos a ver, vamos a ir Génesis 15:18. Y entonces leyendo la palabra vamos a poder entender y explicarlo con más claridad. Génesis 15:18. Este es el caso cuando el Señor hace un pacto con Abraham. Cuando le pide, más adelante voy a traer un estudio acerca de los pactos. Es un estudio precioso y van a entender exactamente qué significa estar bajo un pacto y qué significa en realidad la palabra hebrea para pacto. En este verso vamos a leer ahora el capítulo 15 de Génesis, el verso 18, dice: en aquel día hizo Yahweh pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Eufrates. Cuando la palabra dice acá, en aquel día hizo Yahweh un pacto, ahí no, la palabra no es hizo, porque hay una palabra hebrea para hizo que es la palabra asá. Acá está la palabra karat. Entonces, ¿qué es lo que dice? En aquel día cortó Yahweh un pacto.
Porque los pactos no se hacen, se cortan, hermanos. Tiene que ver siempre con sangre. Eso, como le dije, lo vamos a explicar más adelante. Vamos a leer otro pasaje, de Deuteronomio 29, el verso 12 al 15. El libro de Devarim, capítulo 29, vamos a leer el verso 12 al 15. Deuteronomio 29, el verso 12 al 15. El libro de Devarim, capítulo 29, vamos a leer el verso 12 al 15. La palabra del Señor dice: para que entres en el pacto con Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios hace hoy contigo, para confirmarte hoy. Miren lo que dice la palabra, que es precioso, dice: ¿para qué? Para confirmarte hoy como pueblo suyo y que Él sea tu Dios, tal como te ha hablado y como te juró tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Ahora escucha, hermano, que dice: pero no solo con vosotros solo hago este pacto y este juramento, ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros en presencia de Yahweh nuestro Dios, y también con los que no están hoy aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque el pacto es para descendencia, para los futuros, para las personas que vienen a creer en Yahweh, las personas que vienen a creer en el Eterno. Esos vienen a entrar en pacto con el Eterno. Quiero que recapaciten este pasaje que van a escuchar ahora. Y se trata del nuevo pacto, el pacto renovado que hizo nuestro Mashiach con nosotros. Está en Jeremías. Vamos a leer en el profeta Jeremías, el capítulo 31. Ya ese es un pasaje que ustedes venían a aprenderlo de memoria. Porque el nuevo pacto fue prometido a la casa de Israel, a la casa de Judá. Es el pacto que el Mesías hizo con nosotros. Miren lo que dice la palabra. Jeremías 31-34 dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Acá no es haré, en que cortaré un nuevo pacto. Cortaré, la idea es eso, cortar un nuevo pacto, dice. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces la idea del pacto es un pacto de matrimonio, marido. Por eso es que cuando rompes el pacto y estás cortado, que estás teniendo carta de divorcio. Eso es lo que tienen que entender. Pero dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que tiene que hacer este nuevo pacto nosotros? Lo dice claramente. Pues este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente, mi Torah en su mente y en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, eso es lo que significa estar dentro del pacto, estar en los pactos, tener la ley del Eterno en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es nuestro marido. Porque cuando tú te casas, ¿qué es lo que haces? Votos de serle fiel a tu esposo. Y eso es lo que quiere el Señor, que le seamos fieles, hermanos, que no se leamos infieles. Entonces, por eso es que tienen que entender que esto es algo serio. Creer en el Señor y haber aceptado la sangre de nuestro Mashiach no es cosa ligera ni liviana. Estamos entrando en un pacto matrimonial, un pacto íntimo con el Señor. ¿Y qué fue lo que costó este pacto? La sangre de Mashiach. Entonces, por eso dice la Escritura, que no fuimos comprados con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de nuestro amado. Hermanos, esto es algo serio, entiendo. A ver ahora algunos pasajes que habla de ser cortado. O sea, cuando te dan una carta de divorcio, ser cortado, eso es lo que significa. Vamos a leer Números 15:31. Por cuanto has menospreciado, mire, escucha, hermano, escucha este pasaje, dice: por cuanto has menospreciado la palabra de Yahweh y has traspasado su mandamiento, tal persona será cortada sin remedio y su iniquidad recaerá sobre ella. ¿Está oyendo? Dice: por cuanto has menospreciado la palabra del Eterno, su Torah, es lo que dice, esa persona será que cortada. El Señor le dará carta de divorcio porque le ha sido infiel al Señor. Eso es lo que está diciendo esta palabra, este pasaje. Vamos a leer otro, el Salmo 37:38. El Salmo 37:38. Y yo quiero que entiendan algo. No sé si ustedes tendrán conocimiento, la palabra es tan profunda y el hebreo es tan precioso que tiene paralelismos en la palabra. Y eso se trata para que usted entienda lo que significa un paralelismo en la Escritura. Vamos a leer este pasaje. Como le dije, Salmo 37, el verso 38. Dice: pero los transgresores serán todos a uno destruidos. La posteridad de los malvados será cortada. Bueno, quiero que entiendan una cosa. Mira lo que dice acá. Acá hay un sinónimo. Pero los transgresores serán todos destruidos.
La palabra es cortados. Y la posteridad de los malvados será cortada. Entonces, ¿cuál es el sinónimo acá? Transgresores y malvados. Ese es el sinónimo, es lo que está diciendo la palabra. Todos los transgresores, los que transgreden la ley del Eterno, todos ellos serán destruidos. La posteridad de los malvados será cortada. Eso es lo que es, esa es la palabra cortada. Vamos a leer otro pasaje. Proverbios 2:22. Yo espero, hermanos, de verdad, como digo siempre, ustedes no tienen que creer a hombre, no tienen que creerme a mí, ustedes a la única persona que tienen que creer es a la santa palabra del Eterno, porque nuestro Eterno, nuestro Dios amado no cambia, es el mismo hoy, ayer y siempre, y su palabra permanece para siempre, como dice Isaías, la flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre, su palabra es eterna y no cambia. Mire, Proverbios 2, verso 22, acá encontramos otro paralelismo, mire lo que dice: pero el malvado será cortado de la tierra, y de ella serán desarraigados los transgresores. Nuevamente vemos un paralelismo, los malvados con los transgresores. Es un sinónimo, hermano. Es un sinónimo. Los que transgreden la ley del Eterno, para Dios son los malvados, los inicuos, que se conoce la palabra. Esa es la palabra. Vamos a leer otro pasaje. Vamos a ir al profeta Nahum 1:15. Y este es bien interesante, porque habla sobre las fiestas del Eterno. Escucha, hermano, Nahum, capítulo 1, verso 15, dice: mirad sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿Qué es eso, hermano? Las Besorá, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso está hablando, mira lo que dice: mirad sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Guarda tus solemnidades, oh Judá, y cumple tus votos, tus solemnidades, las fiestas del Eterno, sus moedim. Dice: porque el inicuo no volverá a atravesarse, porque ha sido totalmente destruido. Bueno, la palabra ahí no es destruido, sino es cortado, porque el enemigo ha sido totalmente cortado. ¿Se dan cuenta cómo la palabra presenta? Está hablando de ¿qué? De las buenas nuevas, de las festividades, y que el enemigo ha sido cortado. Así que, hermano, recapacite. Cuando la palabra nos dice algo, nos está poniendo todo esto junto porque tiene un significado. Algo nos quiere transmitir. La palabra, como siempre digo yo, no es para que leamos y hay un significado. Hay que escudriñarla, hermano. Hay que ver cuál es el misterio, qué es lo que nos quiere transmitir la Escritura. Y el mensaje siempre va a ser el mismo. Desde el principio, si usted lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cuál es el mensaje? Teshuvá, hermanos, arrepiéntense, murió por nosotros, por los pecadores, pero murió para hacer nosotros, ¿qué? Un hombre nuevo, hermanos, una nueva naturaleza. El que dice: el que está en Mashiach, nueva criatura es, lo pasado pasó, lo que ahora hay es nuevo. ¿Y qué es eso nuevo que tiene que haber, hermanos? Pues la ley del Eterno tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Él no puede ser mi Dios, yo no puedo estar guardando mandamientos de otras personas, de hombres, o dogmas y doctrinas que no tienen que ver con la palabra de Dios, y decirle a Dios que Él es mi Dios, porque estoy siendo un hijo desobediente. Y eso fue lo que fue ese pecado, hermano, la desobediencia. Eso es lo que es el pecado, la desobediencia. Bueno, vamos a leer ahora el otro pasaje, acerca, como les dije, que este estudio se trataba de las dos palabras claves que hay en Tesalonicenses. Ya vimos uno de lo que es la apostasía, y entendimos que la apostasía es cortar, es tener carta de divorcio, porque es apostatar contra la ley de Moisés. Eso es lo que es la palabra apostasía. Ahora vamos a ver la otra, que es el hombre del pecado, el inicuo, el hombre del pecado. Pues muy bien, hermanos, escuchen. El griego usa la palabra anomía. ¿Y usted sabe lo que es anomía, hermano? Sin ley, sin Torah. Entonces, ¿quién es el hombre de pecado? El anomos, el que no tiene la Torah del Eterno. Eso está en la concordancia Strong 458. Para que usted pueda entender, como le digo, la palabra no cambia y es el mismo. Vamos a leer 1 de Juan 3:4. 1 de Juan, estamos leyendo el nuevo pacto, el pacto renovado. Le dije 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Miren lo que dice: todo el que practica el pecado, dice, también practica la infracción de la ley, la anomía. Esa es la palabra. Porque el pecado es la infracción de la ley, es la anomía. Porque, hermanos, pecado no es lo que yo pienso que es pecado, ni lo que tú piensas, ni lo que tu pastor. Para Dios, pecado es bien claro. El Eterno nos dio sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Y cuando nosotros no los cumplimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pecando contra la ley del Eterno. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que es pecado, hermano. Métase eso en la cabeza y entienda. Vamos a ir a Tito. Vamos a ir a Tito, el capítulo 2,
del verso 11 y 14. Escuchen para que entiendan lo que se está transmitiendo acá en la Escritura. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Escucha, hermano, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿sabes lo que es la palabra ahí? A la anomía, hermano. ¿Renunciando qué? A la anomía, a la sin ley, a rechazar la Torah. Renunciemos a eso, no digamos que la Torah está abolida, hermanos. Mire lo que dice, y a las pasiones mundanas. Entonces, ¿qué dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es esa iniquidad? De toda anomía, para redimirnos de todo lo que quebramos la ley del Eterno. Esa es la palabra. ¿Qué nos salvó? ¿De qué nos rescató? Porque éramos quebrantadores del pacto, de la ley de Dios, por eso Él murió por nosotros. Es lo que hizo. ¿Para qué? Pero mira la clave, hermano, ¿para qué lo hizo? Dice, para purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. ¿Qué es ser buenas obras? ¿Qué es ser justo ante el Eterno? Guardar sus mandamientos, tener temor de la palabra del Eterno, hermano, no tomar la palabra del Eterno a la ligera. Eso es lo que significa la palabra. Ahora vamos a leer otro pasaje que también es muy conocido, pero miren, ojo lo que está diciendo la palabra, escuchen. Oídos, no ojos sino oídos, escuchen. 2 de Corintios 6:14. Segunda de Corintios, de verso 6, capítulo 14. Miren lo que dice la palabra. Esto, como le dije, muy conocido. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Se da cuenta que acá está haciendo algo opuesto? La luz con las tinieblas. Y dice la justicia y la iniquidad. Ahora, ¿qué palabra es la iniquidad, hermano? Ya usted adivinó. Anomía. Eso es lo que es, la anomía, el rechazo de la ley de Dios, que es pecado. Eso es lo que es la iniquidad ante los ojos del Eterno. Entonces no podemos rechazar la Torah del Eterno, porque aquí estamos comparándonos con quién, con los inicuos, hermano, con los inicuos, con la oscuridad. Todo lo que es pecado, que practica pecado está en la oscuridad. Pero si estamos en Mashiach, Él nos dio un espíritu, ¿para qué? Por eso dijo Pablo en Romanos 8, dice que tiene espíritu que se somete a la ley de Dios, pero el que no tiene el espíritu de Dios no se puede someter a la ley de Dios, porque viene en la carne, hermanos. Pero el espíritu de Dios, que es el mismo, como siempre digo, el espíritu del Eterno, de Mashiach, si mora en nosotros, ¿qué va a hacer? Nos va a guiar por sus caminos, por su Torah, por sus estatutos, por sus mandamientos. Para eso nos fue dado el don del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, para hacer nosotros nuevas criaturas, para ayudarnos, es el ayudador. Porque sí, en verdad, hermanos, nosotros no podemos. En nuestra carne, en nuestras fuerzas, nosotros no podemos. Pero con el Ruach HaKodesh morando en nosotros, ese es el templo del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que mora en usted. Entonces, ¿cómo usted va a ofender al Espíritu Santo? Quebrantando los mandamientos del Eterno. No, hermano, tiene que recapacitar, entienda el mensaje de las Escrituras. Ahora vamos a ver otros pasajes. Ahora ya vamos a ir a nuestro propio Mashiach. Y hermano, ahora sí, esto es algo serio. Y quiero que escuchen esto. Porque si ustedes no reaccionan a las palabras, ni siquiera de Mashiach, como dije yo en un video pasado, no por herirlos, hermanos, que los cristianos deberían llamarse paulinos porque más atención le ponen a las palabras de Pablo, a lo que creen que Pablo dice. Pero escuchen las palabras de nuestro Mashiach, de nuestro amado Mashiach, el que murió por nosotros, el que nos redimió. Escuchen lo que dice nuestro Mashiach. Vamos a ir a Mateo 23, 28. Mateo, el Evangelio de Mateo 23, 28. En lo que dice la palabra. Dice, así también vosotros por fuera ciertamente aparecéis justos ante los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aunque allá vino, hermano, ¿cuál es la palabra iniquidad? Anomía. Eso es lo que está haciendo Yeshua, nuestro Mesías, que está diciendo, así por afuera, ustedes aparentan ser muy justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de ¿qué? De anomía. Porque no guardas la Torah del Eterno, porque la has rechazado, porque no te importa, porque no meditas en su palabra día y noche. Porque has rechazado, porque piensas que ya no está bajo la ley. ¡Qué error, hermano! ¡Qué error, hermano! Y si usted está en una iglesia, entonces, ¿sabe qué cosa? Usted, el día que se presenta al Señor, usted no va a tener la excusa de decirle, el pastor me enseñó. No, porque usted tiene la Escritura, hermano. Usted tiene la palabra para que usted aprenda lo que es la Escritura y le crea a la Escritura y no le crea a los hombres.
Y si usted es pastor, entonces recapacite y estudie. Porque miren, hermanos, a ustedes los pastores, a los maestros, se les va a pedir más cuentas que a nadie. Tienen más responsabilidad porque están enseñando. Pero a la hora y hora, cuando estemos delante del Eterno, no interesa lo que yo enseñé o lo que otra persona enseñó. Va a interesar lo que nosotros sabemos, porque conocemos la Escritura y porque en la Escritura encontramos la verdad. Por eso dice, su palabra es verdad y te llevará a toda verdad. Entonces por eso es que tienen que leerla y escudriñar, hermanos. Porque especialmente, como les digo, nos han cambiado, nos han traducido mal. ¿Por qué nos han puesto inicuo? Porque no nos dicen claramente que el inicuo entre los ojos del Eterno es el que no practica la ley de Dios, el que quebranta los mandamientos de Dios. ¿Por qué no nos han dicho? Porque esa es la realidad, pero esa es la palabra, hermano, esa es la palabra. De hecho, si usted va a leer en inglés, creo que las letras americanas por lo menos han sido más justas, porque han traducido lawlessness, que es sin ley, es lo que han hecho. Vamos a leer otro pasaje, Mateo 7. Ya, ese es el pasaje que yo le dije, hermanos, si ustedes no escuchan las palabras de nuestro Mesías, entonces ¿a quién van a oír? Si ustedes no le van a creer ni a él, entonces ya, hermanos, ¿qué queda? Miren lo que dice, capítulo 7, este verso es muy conocido. Miren lo que dice nuestro Mashiach, miren lo que dice. Capítulo 7 de Mateo, verso 21 al 23, vamos a leer, dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mire lo que le va a contestar Yeshua, nuestro Mashiach, le dice: Entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ok, hermanos, sí, eso es lo que nos tienen todas las vidas traducidas, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero la palabra en griego es la palabra apartados de mí, anomos, hombres sin ley. Eso es lo que está diciendo nuestro Mashiach. En aquel día, ¿qué? Muchos me dirán, Señor, Señor, pero ¿cómo, Señor? Yo te seguí, yo creo en ti, yo prediqué en tu nombre, yo hice esto en tu nombre. Y yo les diré, ¿qué? Alejaos de mí, hombres sin ley, sin Torah, porque no han entendido los mandamientos de Dios, que lo que hizo Yeshua fue para qué. Ya les dije, hermanos, no me voy a cansar de repetirlos, para hacer en ustedes nuevas criaturas, para obedecer la Torah del Eterno, para guardar sus mandamientos, para hacerle pueblo santo, sus mandamientos, sus estatutos, sus fiestas, que las fiestas no son del Señor, son para nosotros, porque es un honor para nosotros, porque Mashiach ha hecho algo en cada fiesta. Ya les voy a explicar más adelante también en otros programas acerca de las fiestas. Así que, hermano, como le digo, no me tienen que creer a mí, crean lo que está diciendo nuestro Mashiach. La cosa es seria, hermano, la cosa es seria. Está diciendo, yo les diré que no los conozco, hombres sin ley, hombres sin Torah. Eso que está diciendo. Vaya a una interlineal, vaya y busque, vaya y crea lo que usted encuentra. No me tiene por qué creer a mí, hermano. Vaya y investigue lo que yo le estoy hablando, para que no me crea a mí, sino crea lo que está en la palabra. Es lo que usted tiene que entender. Ahora, quiero algo que entiendan. La palabra pacto, hermanos, la palabra pacto, la ley, todo tiene que ver con la sangre. ¿Okay? Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto estamos bajo la sangre de Mashiach. Ya no es la sangre de animales, ya no es la sangre de corderos, ahora es la sangre de nuestro precioso Mashiach. Pero quiero que entiendan, la ley y la sangre van juntos, hermanos, no van separados. Sí, es bien claro que nosotros entendemos que la Torah sola no nos puede justificar, los mandamientos no nos pueden salvar. Por eso siempre hubo necesidad de los sacrificios. Pero las dos cosas van juntas. Eso 24, 7, 8. Vamos a empezar del 7 y al 8. Dice: Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron: cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahweh habló. ¿Qué están haciendo aquí? Usted tiene que entender que lo que hizo el Señor en el Sinaí, cuando le dio su Torah, sus mandamientos, hizo un pacto matrimonial con el pueblo de Israel. Le dio la ketubá, eso es lo que es, esos son los mandamientos, su pacto matrimonial. Entonces ellos están ahí parados diciendo, obedeceremos y haremos. Usted cuando usted se casa y se para delante del pastor, el sacerdote, cuando alguien lo casa, ¿qué es lo que dice? Me comprometo a serte fiel, sí, acepto. Es lo mismo que está pasando aquí. Dice, ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahweh habló. Entonces Moisés, escuche lo que hizo Moisés, tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, agarró la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, ¿qué es lo que dijo? Dice, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas palabras, sobre esta Torah, sobre estos mandamientos, es la sangre del pacto. O sea, las dos cosas van juntas, hermanos. Vamos a leer el libro de Hebreos, el capítulo 10, vamos a leer del verso 26 al 29. Y mire lo que dice la palabra, dice,
Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Está oyendo, hermano? Porque si continuamos pecando, si continuamos quebrantando la ley del Eterno, sus mandamientos, sus estatutos, voluntariamente a sabiendas, después de haber recibido el conocimiento de ¿la verdad cuál es? De que porque tú quebrantaste los mandamientos del Eterno, Mashiach murió por ti. Esa es la verdad, ¿tú lo conociste? Entonces ya no va a quedar más sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, mire lo que dice, mire la comparación que hace. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia, por gracia sois salvos, hermanos, porque no merecías, fue un favor inmerecido, fue algo que tú, siendo pecador, Mashiach murió por ti, pero lo hizo ¿para qué? ¿Para qué? Para redimirte, para hacerte de qué? Una persona santa, para andar en santidad, porque si tú entiendes lo que él hizo, entonces tiene que haber un cambio en ti, hermano. Entonces, si tú ya has conocido la verdad, que el Mashiach murió por ti porque quebrantaste todos los mandamientos de Dios, entonces si tú ya sabes esa verdad, ¿cómo pues, hermano, vamos a seguir quebrantando los mandamientos del Eterno? ¿Cómo vamos a seguir rechazando su Torah, su palabra, el libro de la ley, hermanos? Es vuestra vida, no es cosa vana, hermano. Dios los ayude y los guía a toda verdad. Su palabra es verdad. Hasta la próxima. Shalom Aleichem. Recesión y veas el bien de Jerusalén. Que diga el Señor de Sesión, cada día como hasta hoy.